Continuamos nuestro estudio del libro de Deuteronomio y ya estamos en lo penúltimo, Dios mediante, que veremos de este libro en los últimos capítulos. Y hoy vamos a ver desde el capítulo 26, la última parte del capítulo 26 de Deuteronomio, así que vaya conmigo, vamos a leer algunos versículos y luego vamos a tener nuestro estudio. Ahí capítulo 26 de Deuteronomio, verso 16, dice así, síganme en la lectura, dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus ordenanzas que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Oramos un momento. Señor, queremos rogarte que tú puedas hablarnos en esta mañana, conforme a lo que nos ha demostrado tu palabra. Tu Espíritu Santo también nos exhorte, nos anime, haga todo aquello que nuestra alma también necesita en esta mañana, y que nosotros podamos ser sensibles a ella y también estar dispuestos a obedecer lo que tú nos has de enseñar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez firmó algo muy importante, puede haber sido, bueno, algunos consideran esto también algún tipo de contrato, ¿verdad? El matrimonio es un compromiso mutuo, donde uno se compromete a cumplir una parte y la otra parte también se compromete a cumplir. Y quizás yo recuerdo cuando tuvimos la oportunidad, tuvimos que ir en Chile al banco a firmar una compraventa de una casa, pero también iba con hipoteca. Entonces uno se comprometía, uno estaba adquiriendo un bien, una bendición, pero también había un compromiso de parte de uno a cumplir con lo que también era pagar todo lo que significaba allí, en este caso la hipoteca. Sin duda era un momento de felicidad, es decir, pudimos adquirir esto, pero también era un momento de compromiso, es decir, tengo también responsabilidad en esto, en las cuales tengo que cumplir. Y en este último versículo del capítulo 26 que acabamos de leer hace un momento, estamos mencionando que estamos en un punto crítico aquí, histórico, donde Moisés está probablemente allí, mirando todo lo que es la tierra prometida, a la cual él no va a poder entrar, sabiendo que no va a poder entrar, y da estos mensajes al pueblo. Y en su corazón, probablemente después de haber guiado a este pueblo por 40 años, en su corazón hacia ellos, ya no solamente como un líder, como un libertador, sino probablemente ya como un pastor guiando a estas ovejas, en la ternura del cuidado hacia ellos, de no querer que vuelvan a lo mismo que hicieron sus padres, que es algo que constantemente repite acá en el libro de Deuteronomio. Les deja estas últimas palabras, este discurso de despedida, que es un sermón a la orilla ahí del Jordán, donde la primera generación que salió de Egipto, sabemos que murió en el desierto por su incredulidad, y ahora esta nueva generación se prepara para entrar, y Moisés le hace de alguna manera ¿sabemos? ¿Se acuerda qué significaba Deuteronomio? Como segunda ley, ¿no? Si lo traducimos literalmente. Pero más que una segunda ley, porque no hay una ley que reemplace a la primera, sigue siendo la misma. Vemos que añade algunas cosas. Por ejemplo, cuando vamos al tema del divorcio, es aquí donde lo aborda Moisés, debido precisamente al corazón duro del pueblo, ¿no? Y tiene que añadir ciertas cosas por la realidad en la que están pasando. Pero más que una segunda ley, es una renovación de ese pacto que Dios había hecho con su pueblo ahí en el Sinaí,
Por lo tanto, no es simplemente recordar las reglas, es decir, no se olviden de esto, que lo hemos visto muchas veces en Deuteronomio, ¿no? No te olvides, ¿no? Acuérdate de Dios, sino que viene a ser una ceremonia, viene a ser un compromiso, viene a ser de alguna manera una ceremonia donde la identidad nacional se viene a reafirmar, pero sobre todo la identidad espiritual del pueblo. Y precisamente en esta parte de estos sermones de Moisés es donde él va a apelar especialmente al corazón del pueblo. Por lo tanto, podemos ver que quizás más que una ceremonia como nación, es una ceremonia espiritual donde esta idea de pacto, la palabra pacto, ¿no? Se menciona varias veces aquí, y que implica un vínculo de alguna manera de lealtad entre dos partes, ¿no? De manera inseparable. Dios está diciendo: yo me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo delante de testigos, ¿no? Como es también en el matrimonio, uno va al registro civil, tiene que llevar testigos, ¿verdad? Bueno, acá hay un compromiso mutuo. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí? Que son precisamente los versículos que acabamos de leer recién. Quizás intenta responder a esta pregunta: ¿quiénes somos el uno para el otro? Y pensaba en esta pregunta porque muchas veces creemos que Dios para nosotros es aquel que me tiene que dar todo lo que Él prometió, porque Él lo dijo. Tiene que darme lo que yo necesito, porque, bueno, así Él lo prometió, ¿no? ¿Cuántas veces acudimos precisamente a Dios para pedir: necesito, dame tal, dame esto? Pero precisamente aquí el texto clave de estos versículos es el 17 y 18 que acabamos de leer, porque aquí hay dos declaraciones. Dice ahí el Señor, verso 17: has declarado hoy que el Señor es tu Dios, ¿no? Y después el verso 18 dice: y el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo. Hay dos declaraciones, una declaración de parte del pueblo y una declaración de parte de Dios. Y hay una declaración aquí de Israel hacia Dios y de Dios hacia Israel. El pacto no es simplemente una imposición unilateral de una parte, sino que es una relación de un compromiso mutuo. Israel declara tres cosas al menos, fíjese. Dice: has declarado hoy que Jehová, probablemente dice su versión, ¿no?, que el Señor es tu Dios, que Yahvé es su Dios. La segunda cosa que declara es: andarás en sus caminos. ¿Qué significa eso? Probablemente se aclara con lo último que dice: y que obedecerá su voz. O sea, que andará de acuerdo a las reglas que Dios le estableció, ¿no? Andarás en sus caminos, tiene que ver con toda la ley que Dios le había dejado, que debían de cumplir, y que obedecerá a su voz. Ahora, Dios declara al menos tres cosas. Dice, primero, verso 18: he declarado hoy que tú eres su pueblo, o sea que Israel es su pueblo especial, que será, dice después, su exclusiva posesión, como Él te prometió. Y más adelante dice: y que Él te pondrá en alto sobre las naciones, ¿no? O sea, que será alabado, honrado entre las naciones, y que será, especialmente al final dice: y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, que serás una nación santa, separada. El pueblo de Israel no era especial porque había sido elegido por Dios porque tenía algo especial. ¿Podría Dios haber elegido otro pueblo? Sin duda. Pero Dios lo eligió precisamente para avergonzar a las grandes naciones. Porque dice: de lo poco de ese pueblo que no era nada, yo te escogí. Cuando era solo uno, dice Isaías, Abraham. Dios se escogió porque quería glorificarse en lo que Él puede hacer con lo que no es nada. No porque fueran especiales, porque fueran mejores. Ahora, ¿qué es lo que podemos aplicar de esto que podemos ver aquí? Que primero, que es Dios siempre quien toma la iniciativa respecto a lo que Él ha creado.
porque esto lo relacionamos, por supuesto, y traemos a nuestros días en la realidad con nosotros, es que ahora el Nuevo Testamento dice que ya no hay un pueblo elegido especial de las naciones del mundo, pero sí Dios ha elegido a personas para que sean su pertenencia. Por medio de Cristo, dice Efesios, o que en Cristo nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Es una doctrina que está en la Escritura, no la podemos negar. Después, ¿cómo se interpreta y en base a qué escogió Dios? Bueno, ahí hay muchas lecturas que pueden dar, algunas bastante extremas. Lo que sí es cierto es que en la salvación no tiene que ver nada con mis méritos. Acá Dios le está diciendo al pueblo de Israel, tú eres mi pueblo no porque hiciste esto, hiciste lo otro, o porque ibas a creer o ibas a ser fiel. Porque en realidad, cuando vemos la historia de Israel, el pueblo de Israel no fue ni fiel, ni creyó, y falló un montón de veces. Por lo tanto, esto nos deja claro, para traerlo a nuestro tiempo, que la salvación es siempre iniciativa de Dios. Y Dios declara, tú eres mío. Ahora, eso no destruye la responsabilidad tuya y mía. En el caso del pueblo también le dice, yo soy tu Dios, pero también, verso 17, tú también has declarado que el Señor es tu Dios y andarás en sus caminos. Por lo tanto, la obra de Dios en cuanto a la salvación, como decíamos recién, en vez de ir en contra de la responsabilidad del pueblo de creer, lo que hace es fundamentar esa creencia. Somos del Señor, por lo tanto actuamos como del Señor. La obediencia, como hemos dicho acá montones de veces, no es el camino para convertirte en hijo de Dios. La obediencia es el resultado de que eres hijo de Dios. La obediencia es el resultado de tu identidad en Cristo. Diría un profesor de gramática, el indicativo del Evangelio va antes que el imperativo ético. O sea, primero somos suyos y luego vivimos como suyos, porque Él nos manda a vivir de manera santa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Pedro? Sed santo porque así se van a hacer mejores personas. Sed santo para que no los castigue. Sed santos porque yo soy santo. Los imperativos, o sea, los mandamientos que Dios nos deja, están determinados en base a lo que somos. Y eso es lo que nos está declarando aquí y podemos sacar en limpio para nosotros. Ahora la pregunta para ti y para mí es, ¿por qué tú obedeces? ¿Por qué obedeces los mandamientos del Señor? ¿Por qué andas en sus caminos? ¿Lo haces para alcanzar algo de Dios? ¿Para ver si Dios me da lo que yo le pido? ¿Lo hago por miedo? ¿Lo hago por temor a que Dios me pueda castigar? ¿Lo hago porque quiero sentirme bien conmigo mismo? ¿Porque quiero mostrar a los demás lo bueno que soy? ¿O lo hago porque entiendo que Él me ha escogido, siendo que yo no soy nada? Dios me escogió. Veo mi vida y no hay ninguna virtud ni mérito para que Él me pudiese escoger a mí. Sin embargo, si eres un hijo o una hija de Dios, Dios te escogió a ti. Pero no es porque seas diferente, sino es porque en su iniciativa Él en Cristo proveyó la salvación para que todo aquel que cree, como dice Juan, tenga vida eterna. Y ahora lo que Él demanda de ti no es para que alcances eso, es porque ya eres un hijo o una hija de Dios. El asunto, ¿estoy yo respondiendo adecuadamente a lo que soy? ¿Estoy respondiendo adecuadamente a lo que soy? Segunda cosa que veremos hoy. Si usted se fija, y si pudo ver quizás en la semana capítulo 27 y 28, si tiene títulos allí su Biblia, dice las inscripciones de la ley en Ebal, en el monte Ebal y en el monte Gerizim. ¿Qué es lo que sucede? Está dando instrucciones de lo que va a suceder posteriormente en el libro de Josué, que ahí en la tierra prometida hay dos montes en los cuales
ciertas naciones, ciertas tribus se van a poner en un lugar, que las salen mencionadas ahí del verso 11 en adelante, y otras tribus en otro monte, que están así separados y hay un valle entre medio, y allí van a declarar de alguna manera las maldiciones y las bendiciones que hay por obedecer o desobedecer al Señor. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre la asociamos ¿con qué? Con la bendición. Y la desobediencia no es neutra. La desobediencia también trae consecuencias. Y parece fuerte para nosotros decir una maldición. La maldición de lidiar con las consecuencias de desobedecer a Dios. Hay un pasaje clave que está antes en Deuteronomio, si lo quiere anotar, en el capítulo 11 de Deuteronomio, verso 26, dice el Señor, precisamente en este primer sermón de Moisés, donde está hablando precisamente de la obediencia y la recompensa de obedecer al Señor, le dice ahí en el verso 26, capítulo 11, dice: miren, hoy pongo delante de ustedes bendición y maldición. O sea, le está diciendo, ¿saben? Somos su pueblo. Dios nos escogió por su sola iniciativa. Esto es lo que somos. Y deberíamos responder debido a esto, lo que vimos recién. Ahora, si obedecemos, sabemos que va a haber bendición. Pero si desobedecemos, debemos saber que también hay consecuencias y maldición por desobedecer. Moisés ordena, de alguna manera, que cuando crucen el Jordán, 6 tribus se van a parar en el monte Gerizim para proclamar bendición y 6 en el monte Ebal para proclamar maldiciones. Luego en el capítulo 28 da un detalle allí de las consecuencias de la obediencia, ahí del verso 15, vemos, dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas sus mandamientos, 28:15, y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y dice allí: maldito serás en la ciudad, en el campo, en tu canasta, en tu arteza, en el fruto de tu vientre. Y después una serie de detalles, de cosas que son casi hasta proféticas, porque vemos que el pueblo de Israel, nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel desobedeció precisamente al Señor. Hizo lo que no debía hacer, precisamente rompió los mandamientos que Dios le había dejado. No te harás imagen. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se hizo imágenes, se hizo ídolos, y fue la razón precisamente por lo que el Señor los llevó cautivo. Más adelante allí, verso 36 de capítulo 28, dice: el Señor te llevará a ti y a tu rey, al que has puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. O sea, le está diciendo, ¿sabes? Van a ser exiliados. Y vemos que eso pasó, ¿verdad? Primero Asiria arrasa con las 10 tribus del norte, y después Babilonia viene por las 2 tribus que quedaban y las llevan, y están 70 años allí cautivos. O sea, sabemos que esto es serio. Las bendiciones son concretas y abarcan toda la vida: la ciudad, el campo, la descendencia, el trabajo, la victoria en la guerra. Y las maldiciones son igualmente concretas y van escalando cada vez hasta, al menos aquí, el horror de haber sido llevados al exilio. Veamos algunas de estas maldiciones, son interesantes. Mire, es interesante ver cuáles son los aspectos a los cuales Dios apunta que hacen un mal para que traigan maldición al pueblo. Ahí capítulo 27, verso 15. Dice: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, el que la erige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. ¿Qué significaba eso? Sí, nos damos por enterados. ¿Para qué? Para que nadie diga: es que yo no sabía, ¿no? Es que a mí nadie me avisó. Es que yo no entendía. Que el pecado no sea por ignorancia. Porque muchas veces nos justificamos ¿en qué? Precisamente en que yo no sabía que esto estaba mal. Por eso el Señor deja en su palabra, y el hecho de que estudiemos la palabra del Señor nos debe llevar precisamente a esto, a
A ver, la única manera de matar la ignorancia es estudiando, en cualquier área, ¿verdad? Y la área espiritual es igual. Ahora, fíjese qué dice después. Maldito, verso 16, el que desprecia a su padre o a su madre. El Señor pasa de ídolos a Él, a la segunda relación más directa, ¿cuál es? Tus padres. Hijos que están acá presentes. Hijas que están acá presentes. Por una razón el Señor dejó de entre todos los mandamientos, entre los 10 mandamientos, que es el resumen y la síntesis de casi toda la ley, dejó un mandamiento que tiene que ver con la honra que debes de tener a tus padres. No es menor. Y adultos, sigue estando vigente para nosotros, porque seguimos siendo hijos, mientras nuestros padres estén. La honra a ellos siempre va a ser un indicativo de nuestra honra a Dios. Si nuestra honra a Dios es verdadera, entonces vamos a honrar a nuestros padres. Y eso el Señor lo tiene en alta estima, tanto para decir, el que no lo hace, le es maldito, y tú tendrás que decir amén, porque te das por enterado que el Señor te lo dijo. Fíjese, maldito el que cambia el lindero de su vecino, verso 17. O sea, que transgreda los límites. Y de esto podríamos hablar. Tuvimos hace unos años atrás, los días miércoles, un estudio acerca de límites, ¿se acuerdan? Acá habla del lindero, probablemente del terreno, ¿verdad? De propiedad. Pero qué interesante es estudiar acerca de los límites en nuestra vida. Muchas veces no tenemos límites, no ponemos límites, no identificamos límites. Nos metemos en la vida de los demás, de nuestros padres, de nuestros hijos, de quien sea. Cuidado. Maldito el que haga errar al ciego en el camino. Esto lo vemos, está antes también, cuando habla de los sordos, de los ciegos. El Señor deja estipulado esto. ¿Por qué? ¿Cuál sería tan peligroso hacer errar a un ciego? El ciego, ¿qué necesita? Guía. Y el Señor te ha puesto a ti en este mundo para que tú lo puedas hacer. Mira, maldito el que pervierta el derecho de ¿quién? Del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y todo el pueblo dirá, amén. Esto no es ninguna teoría política, social de este mundo. Esto es la Escritura. Y tú tienes que ponerlo en alta estima también. Porque el Señor dice, maldito el que no considera estas cosas y como dice ahí, pervierte el derecho de estas personas. ¿Por qué? Un ciego, un extranjero, una viuda, un huérfano, personas que están en vulnerabilidad y que tú y yo, pudiendo ayudar, no lo hacemos. Eso el Señor lo está viendo. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto lo que es de su padre. Maldito el que se eche con cualquier animal. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre y de su madre. Maldito el que se acueste con su suegra. Todo esto tiene que ver con la intimidad. Y dice, ¿por qué Dios se tiene que meter en la intimidad? Bueno, porque Dios es el que creó al ser humano. Y precisamente Dios creó la sexualidad y es hermosa. Pero Dios dejó un marco establecido para ello. Cualquier cosa que sale de ese marco, Dios lo abomina y dice, aquí hay maldición. Y ahí podemos añadir todo lo que es males del día de hoy, como la pornografía, la sensualidad y un montón de otras cosas que también pueden estar incluidas aquí. Porque como sabemos, el pecado no comienza en el acto, porque es lo que dijo Cristo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira y piensa, y eso lo puede hacer en una computadora, en el celular, en la tele, en el cine, donde sea. Maldito el que hiera a su vecino secretamente, verso 24. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Maldito el que no confirma las palabras de esta ley y ponerlas por obra, y todo el pueblo dirá. Entonces, como dijimos, las bendiciones son concretas, y aquí están las bendiciones,
verso 28, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones, vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado y el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti, saldrán contra ti por un camino y irán delante de ti por 7 caminos. Dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros, y si así continúa bendición tras bendición en todas las cosas prácticas y concretas de la vida, pero asimismo las maldiciones. El punto central es este, es que Dios no es indiferente a cómo tú y yo vivimos. Dios no es indiferente en cómo tú tratas con tu vecino, con un ciego, con alguien desvalido. ¿Cómo tratas con tu padre, con tu madre? ¿Cómo tratas con tu intimidad, donde nadie te ve? Dios no es indiferente a ninguna de esas cosas. Siempre hay consecuencias reales. Ahora, el propósito de esta lista no es atemorizar, de provocar terror, sino que es un llamado de advertencia de que hay consecuencias de lo que tú haces, pero también hay consecuencias si haces lo recto. La mayoría de las veces nos enfocamos en las consecuencias de lo malo, pero sabes, siempre también hay consecuencias si haces lo correcto. Aunque muchas veces, y para nosotros no siempre va a ser lo mejor para nuestra vida en términos humanos. Lo estamos estudiando en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Pablo, Bernabé, fueron a predicar a una ciudad, estaban haciendo lo que es recto, ¿y qué pasó? Los echaron, a Pablo lo apedrearon, vimos este miércoles. ¿Por qué? Por hacer lo que es justo. Pero siempre hay recompensa. Si no es aquí, sí lo será en el cielo. Lo que sí es cierto es que esto no es una lista para provocar terror, sino que es un llamado de advertencia para que nadie pueda decir después que yo no sabía. Que yo no sabía que a Dios le interesaba mi intimidad sexual. Y que yo no sabía que a Dios le interesaba cómo yo trato a las demás. Y que yo no sabía que Dios estaba del lado de los vulnerables. Y que yo no sabía, y podemos seguir con un montón de cosas. Por eso siempre que predicamos la palabra, hablamos y advertimos acerca del juicio de Dios. Mire, no es ser más misericordioso no hablar de estas cosas, como algunos pensarán. No, ¿cómo va a hablar de esto? La gente se puede ofender o le puede provocar miedo. Al contrario, Moisés es sumamente honesto y es un amor real, advirtiéndoles, diciéndoles, hay maldiciones si no hacen lo que es recto. Y si hacen, y nombra algunas cosas en específico. Ahora, más adelante, capítulo 29, porque obviamente pensamos aquí, leo estas cosas y digo, estoy frito. Porque al menos yo perfecto no soy. Tenemos un montón de errores, ¿no? De defectos. Tenemos la tendencia al pecado. Y decimos, bueno, el Señor, su palabra es veraz, es cierta, y van a haber siempre consecuencias por el pecado que cometemos. Pero capítulo 29 y capítulo 30 es un llamado al pueblo de Israel. Fíjense, vamos a leer algunos versículos aquí. Verso 29, capítulo 29. Dice, estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los israelitas en la tierra de Moab, además del pacto que él había hecho con ellos en Horeb. Verso 5.
Yo los he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre ustedes, no se ha gastado la sandalia de su pie. Esto podría ser tremenda publicidad para una marca de champion, ¿no? No han comido pan, ni han bebido vino, ni sidra, o sea, cosas que ustedes pueden producir, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Cuando ustedes llegaron a este lugar, Sehón, rey de Hesbón, Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos. Y tomamos su tierra y dimos en herencia a los rubenitas, los gaditas de la media tribu de Manasés. Guarden, pues, las palabras de este pacto y pónganlas en práctica para que prosperen en todo lo que hagan. Hoy están todos ustedes en presencia del Señor su Dios, verso 10, sus jefes, sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus pequeños, sus mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca de tu agua, para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace contigo, a fin de establecerte hoy como su pueblo y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no hago solo con ustedes este pacto y este juramento, sino también con los que hoy están aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros, pues ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto, cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales han pasado. Además han visto sus abominaciones, ídolos de madera, de piedra, plata y oro que tenían con ellos. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo, amargura. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo andarán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces el Señor lo señalará para adversidad entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. Y la generación venidera, sus hijos, que se levanten después de ustedes, y el extranjero que venga de tierra lejana, cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con las que el Señor las ha afligido, dirán: toda su tierra es azufre, sal y calcinación, sin sembrar nada germina y el pasto no crece en ella, como la destrucción en Sodoma y Gomorra. Y hace la pregunta en verso 24: y todas las naciones dirán: ¿por qué ha hecho así el Señor a esa tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira? Entonces dirán: porque abandonamos el pacto que el Señor, el Dios de su padre, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y adoraron dioses que no habían conocido y los cuales Él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra. Verso 29, pasaje conocido: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas como estas, para que nadie diga nadie me avisó, nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Pero fíjese cómo comienza capítulo 30. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te ha desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te ha dispersado. Si tú desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y la poseerás, y Él te prosperará y multiplicará más que tus padres. Además el Señor tu Dios circuncidará, ¿qué dice ahí? Tu corazón. Y el corazón de tu descendiente, ¿para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Si hay un versículo clave es este, porque nosotros sabemos que la circuncisión era la señal del pacto.
de que este pueblo le pertenecía a Dios. Pero el Señor le está haciendo un llamado. Fíjese, parecería ilógico que antes que sucedan aún estas cosas que le está diciendo, la maldición y la bendición, ya le esté diciendo, ¿sabe? Ustedes van a caer, van a fallar, van a ser incrédulos, van a ser idólatras, van a hacer esto y lo otro. Y Dios la ira de Dios va a venir sobre ustedes. Pero como comienza el 30, y que dice, cuando esto suceda, y vuelvas al Señor tu Dios, y le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, que conforme a todo lo que yo te ordeno, entonces, verso 13, el Señor tu Dios te hará volver. ¿Qué nos enseña esto? De que siempre hay lugar para volver. Aun cuando estas cosas no suceden, el Señor ya está anticipando y está haciendo un llamado a volver. O sea que hay esperanza, aún en el fracaso. Así como vimos recién, que hay maldiciones y hay desobediencia, aún hay esperanza en el fracaso. El texto clave aquí es el que leímos en el verso 6 del capítulo 30. Circuncidará el Señor tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor. Porque el asunto de la ley y lo que Dios establece para su pueblo, tanto aquí, lo que estamos leyendo, como ahora, tiene que ver con el corazón. No tiene que ver simplemente con disposiciones y reglas que yo tengo que cumplir. Tiene que ver con el corazón. Y este versículo que tenemos aquí, después de que Moisés ha descrito el horror del exilio, de que el pueblo ha fallado y está dispersado entre las naciones, todavía hay una promesa. Que Dios mismo va a operar, va a cambiar y va a transformar el corazón del hombre, lo que el hombre por sí solo no puede hacer. Y esto va muy conectado con lo que está en Jeremías, en Ezequiel, cuando habla de que ese corazón de piedra se va a convertir en un corazón de carne, donde Dios, en Jeremías 31 especialmente y Ezequiel 36, donde habla acerca del nuevo pacto, donde Dios va a poner la ley en sus corazones. Algo que el hombre no puede hacer, y esto nos aclara una cosa, que la obediencia nunca tiene que ser la meta, porque nunca vamos a poder cumplir las bendiciones o recibir las bendiciones de Dios simplemente porque soy obediente. Recuerden, la obediencia es el resultado de una vida que está siendo transformada. Por eso es que caemos en el legalismo, por eso es que caemos en la religiosidad, por eso es que caemos en el moralismo, porque creemos que seguir a Cristo significa cumplir unas ciertas reglas. Eso lo hacen el resto de las religiones, aún incluso la religión cristiana. Ahora, si tú dices y quieres tener una religión, camina por ahí. Pero si quieres tener una relación con Cristo, si quieres tener una relación con Dios, si quieres seguir a Jesucristo, entonces Él te está diciendo, ¿sabes? Vas a fallar. Y hay consecuencias por eso. Pero si te arrepientes y vuelves, hay esperanza. Tenemos no una, muchas historias que nos muestran esto. Tenemos una parábola como la del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Esto no significa, bueno, vamos a pecar, total, el Señor nos va a perdonar. No significa eso. Pablo lo aclara. ¿Pecaremos nosotros para que la gracia abunde? En ninguna manera. Lo aclara. La mayoría de las veces las preguntas retóricas no se responden, pero por las dudas Pablo la responde y dice, en ninguna manera. Pero lo que sí es cierto es que la justicia de Dios es real. ¿En qué? En que su ira siempre viene sobre el pecado. Por lo tanto, muchos de nosotros lidiamos con situaciones que son el resultado y la consecuencia de nuestros pecados. Pero si hay arrepentimiento, fiel es Dios, que nos va a limpiar y nos va a perdonar de todo pecado y toda maldad. Y esto, para aquellos que piensan que el Antiguo Testamento es solamente ley y que Dios está enojado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se le aplaca, aquí es sumamente claro mostrarle a su pueblo, ¿sabes? Esto te va a pasar por ser idólatra, por ser incrédulo, por ser pecador, por ser como eres. Pero cuando vuelvas, Dios va a transformar tu corazón, porque eso, y por medio de eso, es que tú puedes hacer lo que por ti mismo no podrías. La circuncisión del corazón que Moisés prometía como una obra futura que Dios
iba a hacer es exactamente lo que Cristo hace por medio del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo lo que hace en nosotros es precisamente esto, circuncidar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos hacer eso que por medio nuestro y de nuestra fuerza no podemos hacer. ¿Qué es eso? Obedecer a Dios. Obedecer sus mandamientos. Desear a Dios. Lo que la ley no podía producir, que era obediencia desde adentro, el Evangelio sí lo hace, por medio del Espíritu Santo en nosotros. El cristiano no obedece como... Esto es lo que uno ve en nuestras propias familias. Los niños a veces son obedientes, ¿no?, por lo que van a recibir, ¿sí o no? Incluso son obedientes para ser amados, para ser queridos, para tener afectos. Pero el cristiano no obedece para ser amado, sino que obedece porque ya ha sido amado, y ha sido escogido, y ha sido adoptado, y ha sido regenerado, y ha sido sellado con el Espíritu Santo. Por eso obedece. Pero no obedece para alcanzar esas cosas. Y eso es lo distintivo del Evangelio, hermano. Que el Evangelio me invita a obedecer, pero me invita a obedecer no para alcanzar, me invita a obedecer porque ese debe ser el resultado de lo que Dios ha hecho en tu vida, si Él te ha salvado. Y por último, capítulo 31, es interesante, si tiene título allí, vemos que lo que sucede es que el Señor designa a quién iba a suceder a Moisés. Dijimos, Moisés guió al pueblo por años, lo sacó, era el libertador, pero ahora tenía 120 años, él sabe que no va a cruzar el Jordán y hace al menos dos cosas muy fundamentales. Nombra a Josué como sucesor y ordena la lectura pública. Fíjese ahí, verso 10 de capítulo 31. Dice, entonces Moisés les ordenó, a fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deuda, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja, ¿qué vas a hacer? Leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué cada 7 años? Aquí este pacto se renovó después de ¿cuánto? Al menos 38 años, ¿no? Y era necesario, por eso todo el libro de Deuteronomio es necesario, porque después de 38 años muchos se habían olvidado de las disposiciones que Dios había dejado. Ahora Él deja algo establecido, dice, cada 7 años van a tener que leer esto delante de todo el pueblo, y tomando la dinámica del libro de Deuteronomio para que no te olvides de la palabra del Señor, para que recuerdes cuáles son las disposiciones del Señor. Y fíjese, ahí después Él dice, bueno, más adelante, ahora no tengo el pasaje aquí, pero habla donde tienen que estar los niños, los grandes, el extranjero, ¿no? Todo el pueblo que está y en la ciudad, todos deben estar presentes porque la palabra de Dios es necesaria para todos. Y esta es la instrucción que Moisés deja, ¿no? No era solo para los sacerdotes. Verso 13, sus hijos, ¿no? El 12, gracias. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y el extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley, y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor su Dios mientras vivan en la tierra donde ustedes van. O sea, cuando tú dices, el miércoles estudian, los domingos el discipulado, bueno, estas instancias son ¿para qué? Para poder instruirnos. ¿Por qué? Porque nuestra vida cristiana no la podemos hacer sin la palabra del Señor. Esto es como salir a una batalla desprovisto de cualquier arma, ¿no? Es como salir a trabajar, ¿no?, sin ninguna herramienta. Él le dice todo el pueblo, incluidos niños que aún no conocían la ley, para que oigan y aprendan a temer al Señor. Y si nosotros como iglesia descuidamos la enseñanza de la palabra, sin duda estamos destinados al fracaso. Por eso, hermano, es que incentivamos los días miércoles a estudiar,
de leer. Los chicos hacen un video para introducir, para que nos preparemos para lo que vamos a estar estudiando. Para que venir con preguntas, venir con dudas, a poder aclarar lo que el Señor nos está queriendo decir. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que nos sostiene y nos guía en esto. No es mis habilidades, tus capacidades, mi conocimiento, la falta de Él. O simplemente mi intuición. O yo lo hago a mi manera. Es la palabra de Dios la que necesitamos. Y Moisés lo sabía, por eso deja estas instrucciones. ¿Qué podemos aprender hoy? Dios siempre toma la iniciativa, Él hace el pacto. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo estás respondiendo? Podemos responder de dos maneras al menos, en obediencia o desobediencia. ¿Cómo lo estás haciendo? Sabemos que siempre hay consecuencias, tanto para una como para la otra. Pero ¿sabes? Al menos mi vida me ha enseñado y he podido ver la gracia de Dios que en medio de todos mis fracasos, Dios promete restauración, si hay arrepentimiento. Porque el Evangelio es una palabra de esperanza. Nos habla de la ira de Dios, pero pone la esperanza como la puerta precisamente por la cual Cristo nos abre. Y si has fracasado, arrepiéntete. Si has fallado, arrepiéntete. El Señor promete restauración, es lo que acabamos de ver. Pero deja que Él haga la obra. No lo hagas esforzándote en la carne. Como dice, Él va a circuncidar tu corazón. Deja que Él haga la obra en ti. Dios provee esa continuidad y ese avance en tu vida. ¿Y cómo lo hace? ¿Por medio de qué? ¿Qué dice Moisés? Lea la Biblia. Lo dice ahí 7 años. No esperes 7 años para leer la Biblia, ¿no? Era para todo el pueblo, de manera casi como la primera institución educativa pública que vemos al menos en la Escritura. Bueno, no esperes 7 años. A diario, en tu vida, consulta. Ve allí. Aprovecha las instancias que tenemos acá en la iglesia. La gracia de Dios rodea siempre y nunca anula la responsabilidad humana. El pacto no depende de tu fidelidad, sino no habría esperanza, sino del carácter de Dios, que es inmutable, que Él es el que circuncida nuestro corazón y pone su ley en nuestro corazón y en nuestra boca. ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado hoy? No lo sé, pero sin duda nos ha dado una palabra de desafío y de esperanza. Y yo espero que tú puedas responder adecuadamente a la palabra que el Señor nos ha dejado. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía siempre, pero también nos anima. Nos desafía a examinar nuestro corazón y nos anima a continuar avanzando el camino que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos a examinar nuestras vidas y ver si simplemente asistimos acá a la iglesia o hemos hecho una declaración, como Dios la ha hecho, que nosotros también la podamos hacer y la podamos sostener, de poder reconocer que en nuestras vidas nuestras decisiones tienen consecuencias, buenas y malas, según nuestras decisiones, pero que hay esperanza ante el fracaso, y siempre eres tú, por medio de Cristo. Nunca somos nosotros, nunca son nuestras obras, nunca es ninguna religión. La esperanza está en Cristo y en su obra. Ayúdanos a depender de eso, pero también ayúdanos a volvernos a ti, a poder buscar en tu palabra, a poder buscar la dirección en ella y poder obedecer, poder avanzar en nuestra vida para poder disfrutar de todas esas bendiciones que están preparadas para nosotros, que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestra vida espiritual. Te agradecemos, Dios, porque a pesar de todo y con todo, tú también nos bendices de otras maneras, de forma material, aquí en este mundo, Señor, que solamente es un destello de lo que será la bendición de estar contigo por la eternidad. Señor, ayúdanos como congregación
a examinarnos, a no simplemente caer en tener una cultura eclesiástica que cae en el rito o que cae simplemente en el legalismo o en el cumplir. Ayúdanos a tener una comunidad que sea sensible a tus palabras, a tus mandamientos. Comprender que a ti te importa en cómo vivimos, para nuestros adentros, en nuestra intimidad y para afuera. No solamente aquí, al contrario, que nuestra vida como iglesia comienza cuando salimos de acá, hasta que volvemos a encontrarnos nuevamente en la siguiente reunión para poder culminar y completar, ser el punto culmine de lo que ha sido nuestra vida como creyentes, el lunes, el martes y cada día de la semana. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra, porque tú eres fiel. Te agradecemos, guárdanos a volver al hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, nos vemos en la semana.